Hola, muy buenos días. Mi nombre es Angie Daniela Flores Melo, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, modalidad distancia en la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy les estaré hablando un poco sobre el fundamentalismo religioso. El fundamentalismo religioso puede ser definido por diferentes variables psicosociales, como lo es el autoritarismo, la dominancia social, la necesidad de un cierre, la ideología del rol de género, las cuales han sido estudiadas en relación con este fundamentalismo. El fundamentalismo religioso se expresa como un conjunto de creencias basado en una interpretación literal de un manuscrito considerado como sagrado con una exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina. Los resultados observados en esta convergencia de estudios previos nos han confirmado que las relaciones positivas entre el fundamentalismo religioso y la necesidad de un cierre cognitivo nos da la orientación hacia la dominancia social y la ideología de roles de género. Como características podemos destacar la doctrina, la modernización y la cultura en la cual la doctrina se encuentra consagrada a las grandes religiones mundiales, como lo es el cristianismo, el islam y el judaísmo, ya que la evolución de su institucionalidad y sus doctrinas pueden ser proporcional de criterios para su definición y su explicación del fundamentalismo religioso. En primer lugar, podemos decir que estas tres religiones son monoteístas, mesiánicas y proféticas en donde la figura de un profeta o Mesías es necesaria para la elaboración de conductas o normas que tienen gran importancia en estas doctrinas. Para estas doctrinas es fundamental la figura de un profeta o del Mesías, figura que se puede dar a través de un sacerdote, pastor, ayálota, rabino, papa, al cual pertenece el único y exclusivo derecho de interpretar la palabra de Dios y cuyas interpretaciones son consideradas como la verdad absoluta o las normas infalibles para el resto de esta comunidad religiosa. Hablamos también de la modernización, la cual, durante los últimos años de la Guerra Fría, en cada estado se tenía un sólido sistema de postulados que podría ser denominado como la ideología oficial del orden político social. En estas construcciones ideológicas se apoyaba la integridad social y la política de cada estado, siendo ellas los fundamentos de la visión general del mundo y la razón del ser del régimen político. Por otra parte, el fundamentalismo se presentó como un movimiento político de resistencia a la internacionalización, ya que ésta pretendía restaurar la soberanía nacional y regional. Como la cultura, uno de los factores más importantes en la formación de movimientos fundamentalistas en la historia religiosa del país. Esto puede explicar, en parte, el apoyo de los fundamentalistas protestantes de Estados Unidos. A nuestro modo de ver, donde existía una larga trayectoria de tradición religiosa monoteísta y en donde parte importante de la población se identificaba duramente con esta tradición, se empieza a desarrollar en combinación con cambios socioeconómicos y culturales correspondientes a la alta modernidad, los cuales crearon condiciones para que al interior de estos contextos nacionales y regionales emergieran de un fundamentalismo religioso. Al mismo tiempo, las particularidades de la segunda ola fundamentalista se radicaron en el hecho de que estos movimientos tienden a construirse en el ámbito comunitario y no en el ámbito estatal. Pasamos a ver las ventajas. En ellas encontramos que el fundamentalismo crea imágenes y complejos cerrados que facilitan la interpretación de todo el mal que existe en este mundo. Se basa en un principio dualístico, donde es Dios contra Satanás, el bien contra el mal, conceptos que se simplifican con patrones de orientación y forman la base de un pensamiento filosófico rígido. Este interviene en la idea política tratando de incluir sus ideas. En cada religión tienen sus características fundamentales de este fundamentalismo religioso. También la religión es la parte principal de todos los practicantes. En algunas de sus desventajas y consecuencias podemos encontrar que este fundamentalismo
tiende a los prejuicios, a la discriminación, la intolerancia, el fanatismo, la persecución, en muchos casos la explotación física y el abuso psicológico dentro de determinada religión. Esta imposición de ideas hacia los demás, la interpretación puede ir contra los derechos humanos en las religiones radicales. Y en muchas, las ideas que trajo como consecuencia el holocausto fueron muy fundamentalistas y arraigadas a muchas de estas religiones. Como conclusión, podemos decir que los fundamentalismos religiosos no constituyen un fenómeno unitario, sino que se deben distinguir importantes diferencias según los momentos históricos, los países y los postulados que se proclaman. Los fundamentalismos religiosos presentan algunas similitudes en cuanto a la reafirmación de la religión, la oposición a la modernidad, la lectura literal de los distintos textos sagrados. En el caso del islamismo, el fundamentalismo judío se constituye solo como una expresión minoritaria que se da al interior de este mundo judío, pero que éste no puede bajo ningún caso identificarse con el conjunto del judaísmo. En Israel, el fundamentalismo judío se representa como un fenómeno que se da en el contexto de la formación de un Estado moderno, que se ha asumido los principios de la diversidad, como el pluralismo y la democracia, como formas de gobierno, aunque algunos grupos de ellos radican que este carácter como lo contrario a la creación y existencia del Estado de Israel, constituyendo una tendencia minoritaria en el judaísmo religioso, el cual busca imponer sus principios al resto de la ciudad y al resto del Estado israelí. El fundamentalismo protestante en Estados Unidos es una de las múltiples formas a través de las cuales una sociedad modernizada y al mismo tiempo religiosa reacciona a la modernidad. A nuestro modo de ver, el objeto del fundamentalismo protestante en Estados Unidos no rechazan la modernidad, sino que tratan de mejorarla o sanarla, dando a la gente un estatus dentro de sus comunidades religiosas, de la misma manera en que el dinero y la educación dan prestigio en el mundo de los laicos. Por otro lado, en América Latina, la propagación de sectas y movimientos evangelísticos protestantes se hizo muy notorio en la nueva etapa de esta modernidad. En esta dirección, se abre un campo de trabajo científico fecundo y no muy elaborado, consistente en analizar la diversificación de la cultura religiosa de América Latina e indagar requisitos de las nuevas aplicaciones o agrupaciones religiosas que podrían denominarse fundamentalistas. En resumen, las características de este proyecto fundamentalista da la presencia absoluta de un dogma, ideología o doctrina religiosa en todas estas esferas de la vida humana y social, regulación y control sobre el pensamiento y la conducta de los individuos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.